De repente oigo el viento, cómo mueve las hojas, pero a veces hay hojas que suenan más fuerte que otras. Cuando pasa un pajarito, cómo pegan sus alas y vas como abriendo todos tus sentidos a todo lo que es estar aquí y tú cómo los interpretas. El conocimiento del mundo empieza en el niño aquí. El arte rompe el esquema racional mental. Si lo rompes porque se da cuenta uno que siempre hay algo más, ¿no? Más que un modelo que nosotros elaboramos cotidianamente para manejar, para
para hacer preguntas, para responder, para trabajar, para, en fin, calcular las horas, calcular el tiempo, el salario, en fin, tanto, ¿no? Para presentar un escrito, es algo cabe en un mundo racional, un mundo pues cateto. Pero para expresar la verdadera realidad, eso modelo no basta. La gente, sea como sea, siempre está oyendo música, sea la que sea, ¿no? Y puede ayudarse de ella para, incluso a veces hasta para agarrar valor, para llenarse de energía, para expresar sentimientos cuando está atorada. Cuando estás en la música no hay jerarquías y si quieres las puedes poner, pero luego las puedes quitar. Las reglas son infinitas. Es una pequeña muestra de cómo los seres humanos pueden estar de acuerdo en algo en la vida sin que haya, no sé, sin que haya ningún problema, ¿no? Es un medio que me permite estar en ese trance donde estás como humano siendo una parte del todo y expresando lo que quieres expresar. Y cosas que ni siquiera se te ocurren, pero que están sucediendo en ese momento. La música, todas te conectan y te enseñan nuevas formas de ver el mundo. Y eso creo que es muy importante. Cada vez que se vuelve más fascista el mundo, se pone más intolerante y fascista y comercial y todo es como muy, muy oscuro parecería, pues la música nos libera. La música nos da alas y paz. Es una paz hermosa. La música es la forma de darle cuerpo armónico desde la estética de uno, desde el ser de uno, a un conjunto de sonidos. El silencio está incluido dentro de los sonidos. Que en ese sentido también el silencio, como algo que es parte del sonido, aunque parezca chistoso, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Porque ese silencio es como ese hueco donde puedes acomodar todo lo demás, ¿no? Como para dejarlo reposar o no sé, ¿no? La nada para que descanse un ratito el todo tuyo, ¿no? No sé. Y yo estoy convencido de que el universo entero está dentro de uno. El gran Om, esa vibración primordial que crea todo, está sucediendo continuamente en cada uno de nosotros. Y entonces no me preocupo tanto por darle un nombre ni cómo es, simplemente sucede. Cuando estás en el ser, el compás existe, pero uno ya no hace hincapié en el compás. Ya estás en el ser, ni en las notas, que si es esta o era otra. Ya es el ser el que habla. Ya es la parte no racional. Irracional
quizá esté muy mal empleado, porque un sujeto irracional pues, puede ser un demente o un imbécil. Pero vamos a aplicarlo al ser, a la persona que ha llegado al ser, que ha tocado el punto del ser, aunque sea por ciertos instantes. No tiene que ser permanente necesariamente, es muy difícil. Si conoces a Dios, pues creo que ya la música está implícita. Dios se expresa mucho a través de la música, el llanto, la alegría, el drama, cuántas cosas. Igual que todo el arte, ¿no? Es como cuando nadas, de repente nadas rico, pero te llega una ola que te pone una revolcada horrible, prefieres salirte del mar y decir, ok, otro día me meto al mar, ¿no? Es un poquito, es la vida, es como la vida. Son esos sentimientos recorriendo, habitando el espacio en forma de sonido, de música y es como las palabras de cariño, como el afecto. Todo pensamiento, acción, la música, si está hecha con la debida devoción, esta se eleva y empieza a circular en la estratosfera y ahí está dando vueltas en el mundo, en las épocas, y de pronto un día baja y esa información empieza es generativa, empieza a generar una evolución, y por eso sucede que de pronto de una época en otra, de un lado del planeta al otro, sin conocerse, hay gente que empieza a hacer eco con ese tipo de información. Es una información sutil, ¿no?, que está ahí. Es mi forma de dialogar con los espíritus, con el éter, con
todo, con los árboles, con los planetas, con el universo. Entonces la música es todo, es un todo que me conecta con todo. hay como una luz interna que se te prende y que te mueve a hacer cosas creativas y que te ayuda a definir tu vida, le da sentido a tu vida y te resuelve algo importante para ti, y eso también irradia cosas padres para tu entorno, por lo menos tu entorno inmediato. Lo más rico, ¿no? Que mi universo se mezcla con otros y ese resultado
es algo cabrón, ¿no? Que me está nutriendo todo el tiempo. El arte proporciona experiencias estéticas y las experiencias estéticas pues son quizá de las más relevantes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nosotros. Oye, imagínate, esta madre es una jaula para un ser tan sutil y poderoso como el alma. Pues es una jaula, la encarnaron en una chingadera que le duele, que envejece, que se cae, que se quiebra. Cuando esa madre puede estar libre. Pero esa cosa está interna en ti, te eleva. Entonces tú tienes que cultivar ese pájaro para que cante. Te puedes curar con música, pero luego llega el mercado y te va a decir, no, esto es una mafufada. ¿Cómo te vas a curar con música? ¿Cómo que somos energía? No, somos química. Entonces te van a inventar un chocho que te van a vender y ya, ¿no? O sea, te van a vender esa idea, porque yo no sé por qué quieren alejarnos cada vez más de esa onda de los seres humanos, de que somos espíritu y que somos energía y que somos unos seres, pues, sagrados. No somos dioses, evidentemente, pero sí somos seres sagrados que tenemos esa capacidad de curarnos a nosotros mismos y a los demás y estar en armonía con la naturaleza. ¿No? Que nos coordinamos con el arte, que nos coordinamos con las experiencias y que nos coordinamos con los otros. Entonces, esto únicamente no es solo importante para el arte, sino para todas las formas de coordinarnos en general, ¿no? Las principales problemáticas que tenemos de salud pues tienen que ver con faltas de coordinación con el otro, ¿no? No sabemos coordinarnos, no solo con el otro, con la otredad, con tu interacción social, sino incluso con nosotros mismos, ¿no? Estamos muy desconectados. El intérprete, el músico ahora se está conectando con él primero y luego con el mundo. Entonces creo que por eso es importante la música, porque además algo hacemos en la gente que la movemos, conmovemos mucho a toda la gente que está oyéndonos. En la tradición, yo creo que eso vale la pena añadir. El cantaor o cantaora, a su vez el tocador, el baile, se casa profundamente con sus emociones y con estas maneras de cantar. Manera en contenido, independientemente de la forma. Dice, y no me des más pena, prima, no me des más pena, que yo ya sé que soy un esclavito tuyo hasta que me muera, y yo asumo esa situación, en particular con alguien por allá en la historia de mi vida. Y entonces el cantador que no lo siente no lo puede cantar, o la cantadora que tampoco lo siente no lo puede cantar. Entonces, para mí esto representa mucho, este es como mi tesoro, pues, pero es un tesoro que yo comparto con los demás. Si es que hay un demás, a lo mejor estoy yo conmigo mismo, ¿no? Ante Dios. Mis extremidades pesan más que la tierra, más que tu sombra. Me oigo por debajo del suelo, mis cuerdas vocales se oxidaron.
divisa menos la distancia. Pasé de ver luciérnagas a lo lejos a no entender los rasgos de tu cara. Al final lo que escuchamos o lo que nos llega es como lo que sería el streaming, ¿no? Lo que suena en la radio, lo que está de moda, que es todo impuesto, ¿no? Entonces como que nos privan un poco de nuestra como propia elección o como individuo a poder encontrar qué nos gusta, qué no. Tenemos que ser críticos, no podemos dejarnos llevar por el ego. Cuando algo no me emociona, no importa qué tan bien escrito supuestamente esté. Puede estar bajo todas las leyes de la academia y no pasa nada. Tiene que ver con una cuestión de un sistema que le está apostando más a la cantidad y menos a la calidad. Entonces, la música como objetivo primario no solamente es entretener, y sí es hacer pensar también, hacer sentir. Y eso justamente es lo que le puede incomodar a un sistema. Pues la música también está convocando al movimiento, a la presencia, al ejercicio de escuchar. Y tenemos música cada vez más compleja, ¿no? que abarca más necesidades como sociedad. Cuando empezamos a tocar en 73, 74, pues esto que hacía yo era muy mal visto. O sea, los músicos de jazz o los músicos de orquesta obviamente no entendían ni madres de lo que estaba pasando y entonces fuimos maltratados. Fuera así de que esto no es música, es una mierda, esos no son músicos, no, ni tocar, no saben ni música. Es como ese piano tan cuidado, tan respetado, de repente llega una chava que está chavita, pero le da unos pianazos y hace unas cosas en el piano que no necesita tocarme Shostakovich ni Beethoven ni nada, sino lo que está haciendo me está llenando y estoy oyendo diferente. ¿Sabes? Yo no pienso que uno escoge compartir, sino las cosas se comparten por inercia, si las estás haciendo por una causa normal. Yo creo que ahí también hay una pelea bien increíble entre los artistas y el medio. Mucho más allá de lo que debas de hacer, es lo que quieres hacer, ¿no? Y eso es lo que finalmente acaba ganando y por lo que uno sigue haciendo la música, ¿no? Porque es algo que, pues sí, es como tener otra boca de uno mismo, ¿no? Y pues sí, yo sigo en esa búsqueda de encontrarme a mí misma a través de lo que expreso. Lo que se defiende es una huella digital que no se repite. Cómo tú percibes la música a cómo yo la percibo es muy distinto y cómo gracias a una sola
una sola sucesión de notas te puede conmover y hacer un himno de eso quizás, ¿no? O hacer algo que no tiene la menor importancia, pero la música sí cumple una cuestión fundamental, que es hacerte presente en el tiempo, en el espacio, y hacerte sentir vivo. Hay algo como de creer que lo que uno hace, por más individual que sea, o sea, y eso mismo, esa individualidad, es un aporte a la humanidad de alguna forma. Y es difícil ahorita con guerras y con problemas políticos y sociales lograr que estemos vibrando un poquito más armoniosamente. Entonces la música armoniza a toda esta gente para que esté, al menos haya algo que esté más allá del raciocinio, que nos armonice, que nos empate, que nos haga vibrar. Es una herramienta increíble, ¿no? Para unir a las personas, al mundo, para dialogar. También es una herramienta para hacer política mismo. O sea, puedes tener, es un arma, este instrumento, cualquier instrumento que toques, es un arma para empoderarte, para generar como poder expresar lo que traes adentro. No es con palabras, pero podrías mentar la madre del gobierno o algo que te molesta o un sistema. Lo puedes hacer a través de la música.
Del corazón de la tierra emana un fuego que funde todo y lo transforma otra vez, lo regenera. Obviamente pasa tiempo. La humanidad, la cosa es que está pasando por yo pienso, una reformación, una reconstrucción, una regeneración del tejido humano, pero pues en lo que atraviesa por ahí, pues está muy pesado. Creo que la música ha sido muy fundamental en la historia del hombre, en ese sentido como un lenguaje que deja un precedente de lo que fuimos antes. Y existe otra música que es la que se deja esa parte de la historia y va hacia adelante, que va buscando otros horizontes para proponer nuevas características, ¿no? Porque hay una transformación constante. Debe serlo así, debe haber una transformación de la sociedad también por medio de la música. Y siempre es como intentar buscar eso, como que esté libre de cualquier tipo de estructura o de ley o de como al tocar. Pues poco a poco yo fui soltando y fui pudiendo decir todo eso que no podía decir porque siempre necesitaba tener un papel enfrente para poder tocar, ¿no? Sabía el papel y sabía, perfecto, todo lo leía. Pero en el momento en que te quitan el papel y estás con el lienzo en blanco, entonces empiezas realmente a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Para mí las artes es un portal. Las artes se echaron a perder cuando las convertimos en dogmas, cuando las teorizamos, cuando las amarramos de esto es así, por esto, por esto, por esto. Si renaciera Bach, te seguro que rompería el molde otra vez, porque no se sujetaría al molde. Entonces el duende no tiene que ser necesariamente el flamenco, puede ser la música de Rubinstein, Beethoven, Picasso, Chagall, Dalí, Fidias, el griego, en fin, lo que te queme, lo que te llame y te queme. Y eso lo sabe cada quien, de eso no nos podemos engañar. No hay palabras para decirlo, pero hay sentires. Ya es otro lenguaje de otra capa, de otra dimensión, distinta a las palabras. En caso que se quiera expresar con palabras, pues habrá cosas como de ironía, ¿no? Como estos chistes de la tradición de Ibn Arabi, ¿no? Que le preguntan a Ibn Arabi, oiga maestro, usted come el pollo con 2 manos, ¿por qué mal se ve? ¿Por qué come con las 2 manos? Y él responde, porque no tengo 3. Es la ironía, es de la tradición. O sea, no responde con la lógica. No hay lógica, sino la antilógica para romper los esquemas humanos racionales que estamos acostumbrados a manejar cotidianamente. No hay error, o sea, estás tocando y lo importante es sacar un sonido sincero y puro, o sea, es buscar un sonido sincero. Hay música muy mental que a mí no me provoca nada. Y puede ser perfecta, entre comillas, perfectamente escrita, matemáticamente escrita, armónicamente perfecta, pero no me da nada, porque es como muy cuadrada, como muy perteneciente a esta parte, no a esta parte que es el corazón. Entonces cuando la gente recibe ese corazón, recibe eso que tú le estás dando, la gente se queda, te oye, te aplaude, no entiende ni madres, no tienen por qué entender nada. La parte humana no puede ser perfecta. La parte humana tampoco es que sea imperfecta. O sea, la negación de lo perfecto es simplemente lo humano. Donde sientes que esa música no tiene tiempo, es intemporal, está totalmente, la sigues oyendo y sigues sintiendo esa emoción de cómo estar viéndolo, cómo estar sintiéndolo y te conmueve y te emociona. Entonces, y no siempre llegas a ese punto, ¿no? Entonces, la música pues es lo que ella quiere que sea.
En el arte uno lo puede hacer así, así, un clic, un chasquido de dedos, y aquí está sucediendo esa infinitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me fascina jugar con eso, ¿no? Es como, ahí pienso, es la naturaleza, es algo que está sucediendo, ¿no? Que se crea y se descrea, que se construye y se desconstruye todo el tiempo. Entonces no hay manera como de decir, ok, esto es mi arte, esto es mi música. No, pienso que más bien está como prestada. ¿De dónde? Pues del universo. Y de repente yo estaba encima de mis manos y veía mis manos cómo se movían. Entonces era simplemente decir, ok, que fluyan, ¿no? Y era así como ver esos dedos que se movían a través de todo el teclado, pero yo sabía que yo estaba encima, ¿no? Pues sí, trato de imaginar esos mundos, ¿no? Sí, o la prehistoria también. Hay veces me gusta cómo suena, y suena como animales prehistóricos. Imagino, no sé, dinosaurios peleando, cómo están explotando, como un volcán, el magma. Imagino cosas de la naturaleza, así, en abstracto, y me gusta jugar con eso, me gusta pensar eso, como que la música me lleva a esos escenarios y esos mundos que no puedo vivir ahorita, sí, pero pues creo que así son. Me gusta inventarlos con mi instrumento. A través de los sentidos puedes empezar a quitarte miedos, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a los ruidos fuertes y manifestar lo que queremos manifestar. Estamos perdiendo el miedo, estamos pudiendo comunicarnos más y decir y reconocer qué queremos y quiénes somos.
es curioso, siempre pienso que la música no es más que una metáfora de la vida. A veces ya empiezo a confundir y a veces pienso que si no será al revés un poco, que a veces la vida es una metáfora de la música también. Y a veces ya no me queda tan claro, ¿no? Y entonces concibo mi vida mucho como con la música siendo como una especie de como la estructura fundamental de mi vida y la manera en la que estoy en el mundo. O sea, vivimos en una de las ciudades, no sé, pero en uno de los lugares más cabrones, más caóticos. Y tenemos esa identidad, queramos o no, en nuestra sangre está vibrando en nuestros sonidos, en la manera de tocar, de atacar, ¿no? Y al caer un montón de paradigmas, al caer religiones, mitos, concepciones de lo que era el mundo, del arte, pues ¿qué hace el ser humano? Se encuentra perdido. Y se encuentra perdido porque nunca se preguntó qué chingado estaba pasando consigo mismo, ¿no? Y entonces, pues es guerra, falta de comprensión del sí mismo y falta de comprensión del otro, y entonces pues el otro simplemente no entra aquí y le das en su madre y le quitas lo que tiene porque tú eres mejor, etcétera, etcétera. Y dices, no manches, y es una locura. De hecho, creo que la imaginación es un poco como un espejo del ego. Creo que a veces estamos demasiado orgullosos de las cosas que imaginamos y eso nos traiciona en el mundo real porque queremos manipular los resultados reales. Pues sí, lo que pasa es que a veces uno está muy en lo que ha oído y que idealiza uno un poco como lo que quisiera uno sonar, ¿no? Y es algo, sí, que quieres que suene como a fulanito o sutanito, pero de pronto
no sé, encuentras que tú quieres sonar a lo mejor distinto porque ese eres tú, ¿no? Y eso es un poco de lo que hablaba al principio de esto de encontrarme a mí misma honestamente, ¿no? Representa mi identidad citadina y mi necesidad desde pequeño de estar envuelto en los sonidos. Mi música representa también mis alegrías, mis enojos, ¿no? Intento hacer una radiografía de mis pensamientos con la música. La música es todo para mí, es lo que me ha dado un sentido en mi vida, me ha salvado de algún modo, es una... es todo, es la forma en la que me conozco a mí misma y conozco a los demás músicos, al mismo público, o sea, a los que me escuchan, es la forma de comunicarme. El sonido es precisamente algo que nos cura, que nos tiene bien, que nos da una razón de estar. El sonido todo el tiempo existe, no estamos en un silencio, no existe el silencio en este planeta, existe el sonido, y cuando tú empiezas a jugar con esos sonidos y con otras gentes, entonces creas una atmósfera donde toda la gente que te está oyendo está metida, está sumergida en eso y vuelas junto con ellos. Entonces creo que le estamos dando mucho a la humanidad.
Cuando más se conecta a uno, la música ya es en sí un lenguaje que no... o sea, ¿cómo decir? Que no, indefinible con otras percepciones, ¿no? Es algo que simplemente es música, ¿no? Creo que a mí lo que más me interesa es hacer sentir. No es algo que sea propio de algunas personas, algunos superhéroes, ¿no? Que tengan superpoderes, ¿no? Para generarla. La música es de todos y viene el que la quiera aplicar está ahí. ¿Y cuál es el objetivo? Pues sí, el hacer latente el que estás circulando en la vida. Y entonces es como ir sintiendo cuando mueves una mano, cuando mueves la otra, cómo mueves el aire que está junto de ti, ¿no? Cómo creas una bola de energía y cómo la manifiestas y cómo está ahí la bola de energía y cómo la acercas a tu cuerpo y cómo se la das al otro, ¿no? Ahora estamos generando otros mundos nuevos en el más allá de este plano físico. Cuando ya dejemos este cuerpo, ahí va a estar nuestra energía, en esos nuevos mundos que inventamos, en esas utopías igual, ojalá, que están aquí, pero también ya se van para allá, siempre se van a estar siempre flotando ahí. Entonces igual eso, me voy a encontrar con los amigos, los sonidos de los amigos músicos y con mis propios sonidos y con la música de todos, y ahí vamos a estar flotando. Saltando, sí. Saltando como tú regresando del parquímetro. Con palabras técnicas y habituales, rutinarias, cotidianas, queda muy corto. Tendría que buscar cosas poéticas y a veces la poesía de la contradicción o de la ironía, ¿verdad? Podría resolver un poco o acercarse a esto. Pero mejor me gustaría tocar algo. A ver, venga.